manera de introducción, decirles que vivimos en un mundo lleno de relaciones. Las hay comerciales, laborales, las hay también políticas, eclesiásticas, familiares, relaciones de todo tipo, de todo orden. Este es un mundo de relaciones. Pero quisiera llamar la atención ¿cuál es la base sobre la cual los seres humanos construyen sus relaciones? El Señor habló y dijo: cuando una persona edifica sobre arena, fácilmente lo que construya sobre la arena va a caer. Pero cuando algo es construido sobre una roca, sobre un fundamento firme, entonces prevalecerá, va a permanecer. Los vientos, los huracanes, las avalanchas no destruirán tal construcción. Por eso el tema de hoy trata entonces de hablar de la base de la buena relación con Dios. Como la primera parte que trata el apóstol Juan en esta primera carta. De aquí se debe desprender, amados hermanos, todo lo que implica el trato con el otro, el trato con su semejante, con el hermano, con aquel que tiene la misma fe. Y también el poder predicar este evangelio para que los que no creen puedan ser alcanzados por la gracia de Dios y puedan venir creyendo al Señor Jesús. Bien, vamos entonces a leer primera de Juan 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Yo no sé si se dio bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez, y hacemos el paréntesis, ¿verdad? Entonces, por primera vez. Bueno, mi sobrina había venido, ¿cuándo fue? El domingo pasado. Bueno, ella es la hermana de Jonathan. Igual, bienvenida. Amén. Por aquí está el joven. ¿Su nombre? Kevin. Kevin, muchas gracias. Bienvenido. A todos, una cordial bienvenida. Vamos a entrar entonces a hablar de la base de la buena relación con Dios. Lo primero que vamos a hablar en los 3 puntos en los que se ha dividido este mensaje. El primero es que la base de una buena relación con Dios radica en que el mensaje del evangelio es digno de toda confianza. El segundo es la proclamación que en Jesucristo la vida es posible para la criatura humana. Y el tercero es que el evangelio afecta profundamente a los seres humanos. Y en ese sentido, hablar de las relaciones. Bueno, entonces comencemos. El apóstol Juan, quien escribe esta carta a finales del siglo I, es el último de los apóstoles. Los demás han perecido a causa de la persecución, han sido eliminados por el imperio, han sido quitados por el sistema político y religioso de sus días, que vieron en la predicación del evangelio un cambio de mentalidad en el hombre, una nueva cosmovisión para esas personas que oían la palabra y que entonces ya no se sometían al culto
pagano, perverso, que se celebraba al emperador y a las autoridades romanas, entonces fueron vistos como subversivos al sistema y por lo tanto los apóstoles iban siendo quitados a la fuerza, violentamente, asesinados, y el último de ellos es el apóstol Juan. Este hombre, amados hermanos, que ha predicado el evangelio durante varias décadas. Probablemente estoy hablando entre un poco más de 65 años después de la muerte de Cristo. Él, el último testigo, el último de los que anduvo con Jesús, que vio los milagros, que escuchó directamente, aquel que recibió muchas veces el brazo de Jesús para decirle: Juan, ánimo, no temas, no desmayes, que yo estoy contigo, porque Juan era el más joven de los apóstoles. Y entonces Jesús y los demás siempre estuvieron cerca de Juan. Por eso algunos lo mencionan como el discípulo amado, porque era amado de Cristo, era amado por los otros apóstoles. Este es el que ahora ha quedado a finales del siglo I. Y él comienza, amados, diciendo de la siguiente manera para explicar este punto de que la buena o la base de la buena relación con Dios radica en que el mensaje del evangelio es digno de toda confianza. Él dice lo que era desde el principio. No dice el que era para hablar de Cristo. Lo que era para hablarnos del mensaje, para hablarnos de la enseñanza. Han pasado más de 65 años y la enseñanza del evangelio iba siendo afectada por otra clase de visiones, por otra clase de enseñanzas. El verdadero evangelio estaba amenazado. La verdadera enseñanza estaba siendo comprometida, porque aunque el evangelio nos llega puro de parte de Dios, cuando los hombres empezamos a meterle las manos a las palabras de Dios, podríamos contaminarlas y pervertirlas, como pasa en nuestros días. Hoy, como en otros tiempos de la historia de la iglesia, se le enseña a los creyentes un evangelio enrarecido, un evangelio opacado, un evangelio sin gloria, un evangelio sin el poder que debe tener, aunque pareciera ser que en muchos lugares hay demostraciones de poder del hombre, no de Dios. Y se muestran grandes los vasos y no el que los usa. Porque el único grande es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y si alguien puede crear con sus palabras, podría creerse grande, pero nosotros con las palabras lo único que podemos hacer es describir, mientras que Dios con sus palabras crea. Dios es creador por excelencia. Ahora, queridos hermanos, nosotros también estamos en la misma perspectiva y dirección en la que Juan por el Espíritu estaba hablando, y dice lo que era desde el principio. No venimos a predicarles un evangelio diferente, aunque puedan presentarse propuestas nuevas, atrayentes. Y yo quisiera mencionar algunas de estas frases que hoy por hoy se acuñan a nombre de algo novedoso. A algunos hermanos se les enseñó a abrir los cielos. Y uno escucha a veces a ciertos cristianos decir: yo declaro cielos abiertos. Si usted analizara bien estas frases y tratara de mirar a la luz de la Biblia, usted está diciendo cosas que le parecen bonitas, que las escuchó de alguien, pero que no las ha comprobado por la Biblia. ¿Acaso usted tiene el poder de abrir y cerrar los cielos?
La Biblia dice que aquel que abre y nadie puede cerrar, y que cierra y nadie puede abrir, se llama Jesucristo, no Luis Duarte. Lo que Él abre, el hombre no puede cerrar. Y el Señor abrió los cielos con su muerte en la cruz, y el camino ahora es expedito, abierto para ir al Padre Celestial. Él dijo: yo soy el camino. Él no es un camino cerrado, Él no es un camino obstruido. Él es el camino que nos lleva al Padre en completa libertad, y no ha sido obstruido y nadie podrá obstruirlo. Por lo tanto, cuando algunos creen que van a orar pero que los cielos están llenos de demonios, y entonces a ellos les toca empezar a tratar de espantar bichos en los aires, no hace más que crearse películas de ficción en su propia mente, cayendo en cosas del misticismo, pero olvidándose de la palabra de Dios. Usted no puede olvidar, hermano, que Jesús dijo: he aquí, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No pretenda usted abrir el cielo cuando Jesús es Señor del cielo y Señor de la tierra. Por eso no son sino frases aprendidas de ilustres comunicadores, pero que desafortunadamente lo único que hacen es oscurecer el brillo del Evangelio, la gloria del Evangelio. Gloria centrada no en los hombres, gloria centrada en el único que la merece, en el único que ha sido exaltado, en el único que venció la muerte para levantarse y elevarse por encima de todo. Ese es Jesucristo el Señor. Ahora, mis amados hermanos, Juan quiere decirle a esa iglesia que ha sido afectada por ideas como las que he mencionado. A otros les han dicho: declare, decrete, como si usted tuviera el poder. Yo quisiera decirles con temor que lo único que importa es lo que el Señor Dios ha declarado, lo que el Señor Dios ha decretado, porque lo que Él ha decretado, así se hará, y nadie podrá estorbar, como bien exclamó Nabucodonosor después de que Dios le volvió la razón y dijo: porque los habitantes de la tierra son como nada, y nadie podrá detener su mano, porque lo que Él quiere hacer en los habitantes de la tierra, así hará Dios. Mis amados, usted puede desgargantarse, usted puede quedar sin voz, declarando y decretando y diciendo cosas, vociferando. Eso no da ninguna virtud, ningún poder. Pero si usted habla la palabra de Dios a otras vidas, es lo que usted ha sido llamado a confesar, es lo que usted ha sido llamado ahora a proclamar. No podemos enseñar otra cosa diferente a la que fue enseñada desde el principio. Lo que era, es lo que Juan estaba diciendo, lo que era desde el principio, cuando la iglesia comenzó, cuando Cristo estaba entre nosotros. Eso es lo que nosotros venimos a anunciar. Eran las ideas que Juan quería transmitirle a la iglesia. ¿Sabía Juan que el evangelio iba a sufrir? Porque el hombre comienza a añadirle, a anexarle y a causar daño con esa clase de mezclas, de mixturas. ¿Sabe? Qué bueno es cuando uno puede consumir algo que usted sabe que está puro, que no ha sido adulterado. Pero qué horrible es cuando de pronto usted dice: parece que es esto, pero ya no se sabe si es propiamente eso, porque se le añaden tantas cosas que se pierde la originalidad
Ahora, hay que ver entonces que ese mensaje es digno de toda confianza. Juan le está diciendo, después de más de 65 años, ustedes pueden confiar que lo que yo les estoy diciendo se ha enseñado desde el principio. No venimos a adulterar, no venimos a cambiar. Así no seamos cristianos de moda. Así no estemos conforme a la moda eclesiástica de nuestro tiempo. Porque muchos lo que están haciendo es poniendo adornos de moda al evangelio, como si el evangelio no tuviese el poder suficiente para cambiar vidas. Otros quieren volverlo atractivo, para que la gente venga atraída no por la palabra, no por la esencia del mensaje de Cristo, sino por los inventos humanos, por la mundanalización del mensaje, la mundanalización del culto mismo aún, lo cual es una manera de pervertir lo santo, lo sagrado, de hacer profano lo que Dios santificó. Es de sumo cuidado. Creo que volver a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde David se equivoca por traer cosas nuevas en su mente y querer cambiar los protocolos de Dios, le trajo una terrible decepción y una gran desdicha para una familia y para el pueblo en general. Porque cambiaron los protocolos de Dios. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no dejará de ser. Y Dios ha dicho cómo debe ser temido, cómo debe ser adorado, cómo debe ser seguido, cómo debe ser servido. Eso lo ha dicho Dios. Pero quien no se mete en las páginas de la Biblia para aprender sanamente, termina sirviendo a Dios con lo que no es. Algunos dirán, pero Dios recibe todo. No. Y dio Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Pero Dios eliminó a dos hombres que vestían éfod y lino, vestiduras sacerdotales. Dios los eliminó porque un día ofrecieron incienso con fuego extraño, porque a Dios no le gusta el fuego extraño, y porque hoy por hoy se le están metiendo cosas extrañas. A Dios no lo sorprende las cosas nuevas, porque para Dios no hay nada nuevo. Necesariamente hay que abrir los ojos, pero más que los ojos, el entendimiento, para ver que no debemos ir en esa dirección. Debe haber un vivo celo por la palabra de Dios. Debe haber un vivo celo por lo que el Señor ha enseñado. Tuve la oportunidad de estudiar negocios internacionales y por lo tanto yo conozco técnicas de mercadeo que se podrían aplicar a la iglesia para hacerla crecer, para hacerla atractiva, para hacerla una iglesia que satisfaga las necesidades del cliente. Y para, además de eso, fidelizar al cliente. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es el mensaje del reino de Dios, donde le dice al hombre que su pecado no es agradable, es abominable delante de Dios, y que debe venir en arrepentimiento y en humillación y abandonar toda práctica pecaminosa, toda práctica que es ofensiva a Dios. Y Dios le dice, debes dejarla, no estás solo en la lucha, porque yo estoy contigo para ayudarte, para sacarte adelante. Usted no lucha solo, Dios está con usted. Usted no lucha solo, Dios está con usted. Bien. El mensaje es eterno. Juan dijo, hace casi 70 años yo he venido predicando esto, y después de 70 años predicaré lo mismo, y después de 2000 años la iglesia predicará lo mismo. Este mensaje es eterno porque no viene de los hombres, viene del Eterno.
Y si el Eterno tuviera que modificar el mensaje, ya no sería eterno Él, y ya no sería inmutable, y ya no sería perfecto, porque si le toca revisar su mensaje y actualizarlo, diría que Dios no es perfecto. Pero Dios todo lo hizo perfecto. Su palabra es perfecta. No es sino que lean el Salmo 119 para que ustedes contemplen toda la exaltación que hay hacia la palabra de Dios y toda la información que nos ofrece la revelación bíblica acerca de lo que es la palabra de Dios. Cuando en una organización, iglesia, grupo, lo que sea, lo más importante son las luces, lo más importante son los cantos, lo más importante es el predicador, lo más importante son los que cantan, entonces el evangelio no está presente. Lo más importante debe ser la palabra. Lo más importante debe ser la exposición del mensaje. Así no nos produzca el encrespamiento de los vellos, de los pelitos. Así no se erice. ¿Ya? Porque a la verdad, el propósito de Dios no es que usted se emocione. El propósito de Dios es que usted sea transformado, sea cambiado. Y a veces en esa transformación hay cosas que no emocionan, por el contrario, duelen. El mensaje que les anunciamos respecto a Jesucristo, Juan quiere decir, lo conocemos bien. Se habían levantado algunos maestros afectados por el gnosticismo en aquella época, pero Juan le dice, mire, lo que hemos oído, yo oí a Jesús, es lo que está diciendo Juan. Yo escuché directamente al Señor. Y luego dice, no solo lo vi con nuestros ojos, con mis ojos, sino que lo he contemplado. Y probablemente algunos dicen que estaba pensando en la famosa aparición, mejor transfiguración de Jesús en aquel monte. Contempló la gloria de Dios Juan en el monte de la transfiguración, cosa que jamás olvidaría Juan. No era un culto muy grande en aquel monte. Solo estaban 3 más Jesús. Era un culto de 4 en el monte. Porque a veces pareciera que si el culto es de 4,000 hay más gloria, pero Jesús se transfiguró solo delante de 3. Jesús no dijo, a ver, voy a esperar que hayan 5,000 para yo transfigurarme y mostrar mi gloria. No. A quien les gusta chicanear es a los hombres. A Jesús no. Y por eso solo se transfiguró delante de 3 que fueron impactados, atravesados por ese mensaje. Y Juan está diciendo, yo pude entonces contemplar. Y luego dice, y palpar con mis manos al verbo de vida. Ese palpar significa, Jesús no era una semejanza, una apariencia humana. Jesús no era que parecía humano, pero que Él era un solo espíritu. No, como lo enseñaban los gnósticos. Él cuando dice, es que yo lo palpé, puedo decir que Jesús estuvo aquí y tuvo un cuerpo de carne. Eso era lo que Juan quería dejar firme, porque algunos estaban enseñando que Jesús no había venido en carne. O sea que Jesús no había tenido cuerpo, que Jesús era un espíritu que se aparecía por ahí. Y eso es lo que Juan quiere decir, no Señor, porque yo soy testigo de que Jesús estuvo en forma humana y que la encarnación es una verdad bíblica, es un milagro de Dios. Que el Dios del cielo haya tomado forma humana y haya venido a habitar entre nosotros para enseñarnos que en esta condición humana, con la ayuda de Él, es posible hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora, es la proclamación que en Jesucristo la vida es posible para la criatura humana. Nosotros, por lo tanto, estamos obligados a una proclama que anuncia que Jesucristo es vida para los que creen en Él. Él es la vida. Él dijo, yo soy la vida. El texto completo habla acerca de que Jesús dijo, yo soy el camino.
la verdad y la vida. Nadie va al Padre. No hay, ¿cómo se llama? Desechos. No hay trochas. No hay manera de esquivar el camino. No hay escaleras para ir al Padre, sino un solo camino, que es Jesucristo. Algunos han dicho, eso al final todas las religiones apuntan a lo mismo. Puede ser que todas apunten a lo mismo, pero una sola es la que alcanza allá. ¿Ya? A veces para poner bombillos aquí en el templo conseguimos quizá una escalera, pero alcanza por ahí hasta la mitad. Apunta al bombillo, pero no llega al bombillo. Y hay una gran diferencia entre los caminos que apuntan a Dios y el único camino que lleva a Dios. Y ese único camino no tiene nombre de organización religiosa. Ese único camino no tiene nombre de una institución humana. Ese único camino, única escalera al Padre, tiene nombre propio y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, mis amados, el mensaje que proclama la iglesia es que Jesucristo es la vida, que sin Él el hombre está muerto, y está muerto en sus delitos, está muerto en sus pecados, y que quien esté muerto en delitos y pecados solo podrá tener verdadera vida si por la gracia de Dios puede oír las palabras de Cristo, que le invita cual Lázaro a salir de la tumba, como Jesús aquel día dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió de la tumba, aunque envuelto todavía en muchas cosas. Así hay muchos hombres hoy, y al igual que todos los que estamos acá, un día el Señor nos llamó de la tumba de los vicios, del pecado, de la maldad, y salimos no tan libres, pero salimos envueltos en muchas cosas. Y si usted todavía siente que tiene muchas envolturas de la tumba, yo puedo decirle que el Señor tiene en la iglesia un ejercicio que hacer, como Jesús le dijo a quienes estaban ahí, vayan y desátenlo, quítenle un poco de esas envolturas, quítenle un poco de tanta cosa que le envolvieron antes de meterlo en la tumba. Y nosotros predicamos la palabra para que usted cada vez pueda estar con mayor libertad para adorar y ver a aquel que vive por los siglos. Es la proclama de la vida, pero no cualquier vida. No cualquier vida. Alguien estaba acostado en una hamaca y tomando refresco y había colocado abajo, esto no es vida. Punto, es un bidonón. Y yo quiero decirle que Jesús no es vida así simplemente. Jesús es vida eterna. Ni siquiera un bidonón. No, Él es vida eterna, vida para siempre. Y si alguno ama la vida de verdad, creo que todos aquí podemos decir que amamos la vida. Si alguno quiere morirse, bueno, quisiera que al final pudiéramos hablar un rato, de verdad, porque no es correcto que usted quiera morirse. Pudo haber perdido una plata, pudo haberse quebrado un negocio, pudo haberle dejado el ser amado, pero la vida es la vida. Amamos la vida. Y eso que esta vida es corta. Otra vez diciembre. Otra vez diciembre. Perdóname lo que voy a decir, pero qué jartera. ¿Sí? Son círculos viciosos. Ahora, claro, algunos hermanos dicen, pero es que diciembre es chévere. Sí, lo es marzo, lo es junio, lo es agosto, lo es todo el tiempo. Solo que usted tiene algunos recuerdos que asocia con algo bueno, eso es lo que pasa. Pero los días son similares. Y lo bueno es que Dios está con nosotros. De tal manera que, queridos hermanos, estamos hablando de una vida aquí que amamos, pero que es pasajera.
Cuando a veces pienso, ¿cuánta vida productiva todavía me queda? Cuando tenía 40 dije, me quedan 20, ahora tengo 50 y digo, me quedan 20. Yo sigo posponiendo. Si Dios me concediera la vida, probablemente podría llegar a los 70 con fuerza para seguir todavía sirviendo. Y tal vez si llego a los 60 y siento que todavía tengo vigor, podría posponer otros 20 años. Pero pasa rápido el tiempo, hermano. La vida aquí se nos escapa como agua por entre los dedos. Cada vez tengo menos vida de aquí. Pero por haber creído en Cristo, sé que cuando mi mano esté vaciada de la vida terrenal, pasajera, finalmente es para pasar a la vida eterna. Y entonces uno dice, bueno, si al perro le quitan el hueso pelado por darle un buen trozo de churrasco, pues bueno, siendo así, pues sí, ¿verdad? Entonces, mis amados, quiero decirles que la vida que usted ama aquí no es más que el huesito pelado, pero Dios quiere darle algo mejor todavía. Y entonces se nos está diciendo que Jesucristo es la vida, y vida para siempre, vida eterna. Ahora, no me pregunte, ¿y qué vamos a hacer con una vida eterna, una vida tan larga? Y algunos se preocupan. Quiero decirle, no se preocupe, que lo que Dios ha hecho es perfecto. Confía en Dios. ¿Ya? Porque algunos hermanos han predicado y han dicho, es que vamos a estar por la eternidad cantando. Eso no es verdad. Y a algunos no les gusta cantar. Entonces la vida por venir se les vuelve aburrida. Toda la vida cantando. A otros que les gusta orar dirán, vamos a orar porque nos la pasaremos en la presencia de Dios todo el tiempo orando. Alguien dice, no quiero ir allá. Y quiero decirle que esos son simplemente imaginarios del creyente. Lo que Dios ha preparado es perfecto y es lo mejor. Así que, hermano, no se preocupe si la tierra se mueve. Usted ya posee vida. Usted ya tiene vida y vida eterna. Si se le cae la casa, Dios ha construido una mejor para usted, una que no se va a caer. Al fin y al cabo, por lo tanto que sufrimos y nos sacrificamos en esta tierra, todo eso va a quedar acá. Todo eso va a ser reducido y todo eso va a desaparecer. Así que la invitación a través de este mensaje es a buscar primeramente, como dijo el Señor, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y paso al tercer punto. El evangelio afecta profundamente a los seres humanos. A una vida, a un ser humano, a una persona a la que Dios haya impactado con su evangelio, no puede seguir siendo la misma. Es imposible que siga siendo la misma. Es algo así como estrellarse usted a 120 en una motocicleta contra una tractomula que viene también a 120. Y no vaya a pensar usted que queda sin pasarle nada. No, usted queda bastante desbaratado. Usted puede quedar bastante desfigurado. Es más, va a costar trabajo poderlo reconocer. El impacto, la fuerza es tan espantosa que puede salir pedazos. No sé si me estoy haciendo entender. Que luego reconocerlo no será fácil. Agustín de Hipona, un creyente, un hijo de Dios del siglo V, parte del siglo IV y del siglo V, un hombre que tuvo muchos amigos de cabarets, amigos de vida licenciosa. Un día iba Agustín por ahí, por cierta calle de una ciudad, cuando sus amigos empezaron a decirle: Agustín, Agustín.
Y él volteó a mirar y se señaló a sí mismo. ¿Yo? Sí, Agustín, usted. No, no soy yo. Y a la verdad, cuando él dijo no soy yo, significaba no soy el Agustín que ustedes conocieron. Porque cuando el evangelio impacta, transforma, cambia. Ahora, algunos creen que han cambiado mucho. Algunos dicen, uy, hermano, yo he cambiado tanto porque me he esforzado, porque he sido aplicado, porque he sido juicioso. Mentiras. Aun cuando usted debe ser juicioso en vivir las palabras de Dios, no es su juicio el que lo transforma, es el maravilloso poder del evangelio. Es lo que impacta. Ahora, también es importante que nosotros podamos ver en el versículo 3 lo siguiente: lo que hemos visto y oído. Juan vuelve a decir, no lo hemos inventado. Por eso este mensaje es confiable. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, el propósito de este anuncio es que haya una buena comunión, según este versículo. Juan dice con nosotros, para que ustedes tengan una buena comunión con nosotros. ¿Qué quiere decir Juan? Bueno, Juan es un apóstol. Y aquí hay algo interesante. Es necesario que la iglesia tenga una buena comunión con la doctrina apostólica, con la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles que nos dejaron doctrina o enseñanza, ¿alguien me puede decir quiénes fueron? Juan, Pedro, Pablo, y bueno, el hermano del Señor, Santiago, el hermano Judas. Ellos nos dejaron la instrucción completa. No hay que inventar, no hay que añadir. El consejo de Dios es completo. En estos días hablaba con un hermano al que discipulo. Él todavía no puede venir porque él tiene casa por cárcel. Confiamos en Dios que el año entrante le puedan ya permitir salir a trabajar y así podrá venir a la iglesia. Pero él me decía con cierta sorpresa, decía, pastor, he estado leyendo la Biblia y es que ahí encuentro de todo. Había un dicho antes que se decía como en botica, para querer decir que se encuentra de todo. En la palabra de Dios usted encontrará el consejo para cualquier situación, para cualquier circunstancia de la vida, porque Dios ha hablado al ser humano desde la antigüedad hasta nuestros días, y los problemas de la criatura humana siguen siendo los mismos. ¿Había hambre en la época antigua? Hoy hay hambre. ¿Había pecado antiguamente? Pecados sexuales. Hoy los hay. ¿Habían borrachos? Hoy los hay. ¿Había violencia? Sí, todo el tiempo ha habido violencia. Entonces, ¿en qué ha evolucionado el hombre? ¿Cuál es la gran evolución? ¿Cuál es la gran civilización? El hombre en su esencia sigue siendo el mismo pedazo de barro con todas sus debilidades. Ahora, cuando Juan dice para que tengan buena comunión con nosotros, y aquí hay algo interesante, solo puede haber buena comunión entre los hermanos si entendemos que el mensaje del evangelio es digno de toda confianza, de toda credibilidad. Si realmente reconocemos que Jesucristo es el eje de la vida, que Jesucristo es la esencia del mensaje, si eso creemos, habrá posibilidades para una buena relación con los hermanos, porque el mensaje de Jesucristo, el mensaje del evangelio, me dice cómo debo tratar al otro.
Y cuando yo lo creo y lo vivo, entonces el otro podrá saber que le voy a tratar bien, que no hablaré mal de él. Quiero invitar a la iglesia a que cuando vaya a hablar de alguien de la iglesia, hable para bien. Por favor, no vaya a hablar mal. ¿Por qué razón? Porque va a estar hablando de alguien por quien Cristo murió. Y al Señor le costó la vida misma por ese de quien usted habla mal. Alguien podrá decir, pero yo solo estoy diciendo la verdad. Pues si va a decir la verdad que usted debe decir es la verdad del Evangelio, es la verdad de la palabra, es la verdad del mensaje, y no simplemente señalamientos de las debilidades del otro, porque una es su debilidad y otra es mi debilidad. Quisiera decir que la iglesia la componen un grupo de personas. Una vez tuve la oportunidad de ir al batallón de sanidad del ejército a visitar un pariente. Cuando usted entra al batallón de sanidad va a encontrar unos cuadros que lo impresionan. ¿Por qué razón? Porque por allá hay un soldado que le falta una pierna, a aquel le falta un brazo, el otro perdió un ojo, a aquel le faltan las dos piernas. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Quiénes han ido al batallón de sanidad? Quiero decirles que impacta la cantidad de historias que hay de estos hombres allí. Y yo quiero decirles que la iglesia es como un batallón de sanidad. El que no es cojo es manco. El que no es manco es tuerto. El que no es tuerto es sordo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Con qué autoridad entonces yo hablo mal del otro? En la buena relación, oiga bien, en la buena relación por el evangelio que se nos ha predicado es el respeto al otro para que tengan comunión con nosotros. Hermano, que podamos tener comunión unos con otros. Al final hay un tinto y una aromática. ¿Y sabe cuál es el propósito de ese tinto y esa aromática? No es solo quitarle el frío. Es que usted pueda, al calor de un tinto, al calor de una aromática, tener comunión con otro. Hablar con el otro. ¿Sabe el nombre del otro? No lo sé. Entonces, acérquese y dígale, hermano, mi nombre es fulano de tal, el suyo. Ve, qué bien, lo felicito. Comiencen a hablar acerca de las bendiciones de Dios. Comiencen a ver lo virtuosos, no que somos nosotros, sino los dones de Dios que nos llenan a nosotros de su bendición. Y voy a ir cerrando. Luego él dice, hablando después de esa relación, mejor, de la comunión unos con otros, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. O sea que la relación, la comunión de unos con otros, es lo que dirá qué tan verdadera es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No vengamos a decir, hermano, yo tengo buena comunión con Dios. Yo me la paso en comunión con Dios cuando usted no es capaz de tener comunión con los otros, porque estaría mintiendo. ¿Sabe qué dijo Juan más adelante? En otro momento quizá lo vayamos a ver. Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, entonces miente. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, puede tocar, puede palpar, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? La manera de mostrar lo invisible es a través de las acciones de lo visible. Usted no tiene visible a Cristo, tiene visible a su hermano. Entonces trata a su hermano como a Cristo. Eso no significa que ahora le ore al hermano, le cante al hermano, adore al hermano, no. Quiero decirle con el respeto y la consideración, con el amor que implica el hermano. Ahora,
La verdadera comunión parte de mostrar entre nosotros el aprecio, la valoración. Quizá uno diga, yo soy más inteligente que aquel hermano, entonces yo solo trato con los inteligentes. Otro podría decir, yo tengo más plata y entonces yo voy a tratar solo con los que tienen plata. Otro dirá, bueno, yo me siento muy bonito, entonces yo solamente voy a andar con los bonitos para... No. La comunión unos con otros implica, no importa que el otro sea más informado que usted, más culto, más letrado, más adinerado, de mejor familia, no importa, eso no existe en la iglesia. Esa clase, amados hermanos, de elementos que jerarquizan una sociedad no está bien delante de Dios. Qué bueno es que usted pueda acercarse al hermano de humilde condición, como dice la Biblia, porque es mejor estar con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que, ¿quiere mostrar usted que realmente tiene una buena comunión con el Padre y con Jesucristo el Hijo? Muéstrela en la buena comunión que tenga con sus hermanos. Valore a sus hermanos. Y una de las tareas que tenemos que hacer como iglesia es que vamos a entrar en un tiempo en el cual los hermanos deben visitarse para adorar a Dios, para glorificar al Señor, para hablar de lo bueno que es el Señor. Así que yo quisiera que esta semana usted se proponga visitar por lo menos un hermano de la iglesia, no al que visita siempre, no, que allá mientras toma un tinto usted dice, hermano, me gustaría pasar esta semana a visitarlo. Ojo, si es una hermana sola, que vive sola, hermano, no sea tan amable, porque de pronto algún hermano diga, ay, quiero ser amable con esa hermana solita. Deje que otra hermana vaya a visitar la hermana que está solita. ¿Le parece? Para que no vayamos a intentar hacer cosas buenas, terminemos enredados en cosas malas. Si usted está con su esposa, vaya con su esposa, visite a la otra familia, al otro hogar. ¿Qué deben hacer? Oren un ratico, dígale, hermano, venimos a orar por ustedes un ratito, leemos una porción de la Biblia. El otro dice, le ofrecemos un tinto, se lo toman y usted dice, amén, no hay problema, un tinto, como nos enseñaban en la convivencia. No espere el tinto, pero tómese el que le ofrezca. Hay hermanos muy humildes que dicen, sí, yo lo tomo, pero con leche y pan. Y el hermanito solo tiene para el tinto y le quiere ofrecer tinto, pero usted, como es humilde, usted recibe el tinto. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, entonces, para que esta semana, yo el domingo voy a estar preguntando quiénes hicieron la tarea. Alguno dirá, el domingo me voy de puente. Ojalá no. Pero igual yo voy a seguir preguntando para que usted pueda entrar en esa dinámica de entrar en comunión con los hermanos. Estas cosas se nos escribieron, finalmente dice en el versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe qué significa? El verdadero evangelio, el verdadero mensaje, el que es digno de confianza, el evangelio que fue anunciado desde el comienzo, el que proclama que Jesucristo es la vida, es el único mensaje que puede traer completo gozo. Y quiero aclarar algo. Hay cultos que se hacen para producir alegría, pero la gente termina el culto y se alegró mientras el culto, pero no hay gozo en el corazón de ellos. Y algunos dicen, seguimos cantando, sí, porque estamos alegres. La única manera para estar alegres es estar cantando todo el tiempo. Quiero decirles que esa no debe ser la experiencia del cristiano. Claro que hay que cantar con alegría a Dios, porque la Biblia dice en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Eso dice la Biblia. Lo que quiero decir es que
Si cesaron los instrumentos, y a propósito quiero pedir que me acompañen acá con instrumentos. Si cesaron los instrumentos, usted no diga, vino la predicación, se acabó el gozo. No, la palabra es la que debe producir. Porque hermano y hermana, atiéndame bien esto. Si a usted el gozo se lo da la música, solo podrá tener alegría, no gozo. El gozo lo causa Dios. Tu presencia es plenitud de gozo. La palabra de Dios es plenitud de gozo. La palabra de Dios debe darme a mí gozo. ¿Cuándo? Cuando mañana enfrente la situación de trabajo y me digan está despedido.